Buenas tardes. Agradecerle la presencia aquí al presidente del Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, API, a don Diego Galeana Abellón, y para sus aportaciones le doy la palabra. Muchas gracias. Por lo que se regula el programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda, procedo a emitir la opinión del Consejo Andaluz de API, que es la voz, si me permiten la expresión, de los testigos que estamos a pie de calle. Permítanme que distinga los tres bloques de medidas que plantea la norma. En primer lugar, en cuanto a las medidas expropiatorias, no somos ajenos de ningún modo al drama actual de numerosas familias que se ven abocadas a la expulsión de su hogar por motivo del endeudamiento sobrevenido con las entidades bancarias que le impiden hacer frente a su préstamo hipotecario, derivado siempre de la desastrosa situación de desempleo y de la falta de recursos. Lo cierto es que no se puede permitir de ningún modo que un solo ciudadano quede sin vivienda, ni que el derecho constitucional del artículo 47 a disfrutar de una vivienda digna y adecuada sea simplemente una utopía. Pero ello, señorías, no es responsabilidad de las personas físicas que puedan tener pisos vacíos por diversas razones, ni de las personas jurídicas o entidades bancarias que se han adjudicado viviendas en procesos de ejecución sin postores, por más que sean criticables los múltiples abusos cometidos en las cláusulas en los préstamos hipotecarios, tal y como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente. Son los poderes públicos los que tienen la responsabilidad de constituir un parque público de viviendas sociales o en alquiler suficiente y apto para atender a los ciudadanos más desprotegidos. Ha existido una evidente falta de previsión durante los años de bonanza. Alabamos la finalidad perseguida por esta consejería e incluso su iniciativa de proteger a los más débiles, pero no podemos compartir por inadecuado el procedimiento expropiatorio. Es innecesario el pago de un justiprecio a la entidad bancaria y a cargo de las arcas públicas, pudiendo destinarse ese dinero a contribuir a pagar alquileres sociales, por ejemplo. Más allá de disquisiciones jurídicas, la expropiación debe ser forzosamente la última vía. Hay otras vías. Desde el segundo semestre del pasado año 2012 se han puesto en marcha numerosas iniciativas para ayudar e informar a los afectados y para intermediar con entidades bancarias. Las desarrollan, por ejemplo, los colegios de abogados de la provincia que yo vengo, en Jaén, por ejemplo, en colaboración con la Diputación Provincial. Las desarrollan organismos públicos de la propia Consejería, con el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, organismos municipales e incluso entidades sin ánimo de lucro como Cáritas. La palabra clave quizá no sea expropiar, sino convenir. Convenir medidas de paralización y suspensión de lanzamientos y de reestructuración de deuda con las entidades bancarias, apoyándose además en la reciente normativa estatal, Ley 1/2013, que prevé la suspensión de los lanzamientos por plazo de 2 años. El segundo bloque son las medidas sancionadoras y coercitivas. Es indiscutible e inevitable que hay que movilizar el parque de viviendas que están vacías precisamente para preservar el uso habitacional que integra la función social de la vivienda. Y nuestro colectivo comparte, además, conforme lo hace el Real Decreto, la idea de un registro de viviendas deshabitadas que permita su identificación y su salida al mercado. El problema es cómo incorporamos las viviendas vacías al mercado. Habría que distinguir. En cuanto a la vivienda protegida, toda la que esté desocupada debe salir de inmediato al mercado, incluso con recalificación del régimen, protegida en venta a protegida en alquiler, tal y como autoriza además la disposición adicional cuarta del Real Decreto 233/2013, que contempla el Plan Estatal de Fomento de Alquiler y Rehabilitación. En vivienda protegida, desde luego, aplicar con rigor todos los medios y recursos de control y sancionadores al alcance de la Consejería para evitar el fraude de viviendas adjudicadas y vacías u ocupadas irregularmente, controlando los cambios de titularidad, tal y como se recoge en este decreto ley. Sin embargo, si hablamos del mercado libre, no podemos compartir que para que aumente la oferta con renta asequible y se cubra la demanda, se presione, condicione o se intervenga en el mercado libre a base de multas con carácter general e indiscriminado a personas jurídicas que tengan viviendas sin uso habitacional. Pueden ocurrir dos efectos no deseados, dos efectos perversos. Uno de ellos, si se sanciona indiscriminadamente a razón de 9.000 euros por piso vacío, se le puede dar el puntillazo final a numerosas entidades promotoras que pretenden sobrevivir para liquidar su patrimonio y que mantienen viviendas vacías con causa justificada, ya sea porque en venta no hay comprador ni financiación bancaria, ya sea porque en alquiler no tienen liquidez
para terminar sus instalaciones, para arreglar sus deficiencias o ni siquiera para colocar cocina o amueblar los pisos, es decir, para presentarla en condiciones de habitabilidad. Es decir, hay que dirigir el objetivo sancionador, en opinión de este Consejo andaluz, hacia los supuestos de intencionalidad demostrada en mantener viviendas vacías, no en los supuestos de causa justificada. El segundo efecto no deseado puede ocurrir. Se corre el serio peligro con esta medida de espantar el capital extranjero inversor, especialmente necesario e importante para reducir el stock de vivienda en la costa de Andalucía, el cual quiere invertir en edificios de apartamentos o en promociones, pero esta normativa le genera incertidumbre y retrae o demora su decisión. Lo que sí apoyamos y apoyaremos, tal y como ya hicimos participando en los API en anteriores programas de fomento del alquiler, y entro en el tercer bloque, es en las medidas de incentivo y de fomento para evitar viviendas deshabitadas, que recoge este decreto ley y que empieza a desarrollar ese proyecto de orden antes citado, en cuyo trámite este Consejo andaluz ya ha participado en el trámite de audiencia. Como no podía ser de otra forma, los API estamos de acuerdo en colaborar otra vez con la Administración Pública Andaluza a través de la Agencia de Fomento del Alquiler, creando las bolsas de vivienda, buscando al inquilino, poniendo de acuerdo a las partes, proporcionando el asesoramiento jurídico y técnico, formalizando los contratos, gestionando sus subvenciones y tramitando incluso el aseguramiento de los riesgos. Y luego también, por qué no decirlo, recibiendo también sus quejas. Pero les ruego que podamos aprender de los errores del pasado y les tramito 3 sugerencias con 3 palabras: financiación, confianza y profesionalidad. En cuanto a la financiación, para conseguir el objetivo es necesario, en todo caso, disponer de la suficiente financiación del programa. Es preciso que el futuro Plan Andaluz de Vivienda contemple ofrecer ayudas o subvenciones tanto a inquilinos como a propietarios y a entidades colaboradoras con una gestión rápida y eficaz. Para los inquilinos ya vienen recogidos en el plan estatal recientemente aprobado el 40% de la renta que abonen, con un máximo de 2.400 euros. Para los propietarios, en nuestra opinión, los propietarios son el soporte del programa, porque sin bolsa de vivienda en alquiler suficiente no hay programa. Si los propietarios tienen que limitar la renta máxima a cobrar, si tienen que soportar en exclusiva honorarios de los agentes colaboradores, deben tener contraprestación, no lo duden. Hay varias posibilidades para ofrecer una ayuda pública, ya sea una cantidad fija, quizá no la más deseada por los precedentes que tenemos en los anteriores programas de subvenciones con los propietarios, donde se fijó una cantidad de 6.000 euros y luego muchos de ellos no las percibieron, una cantidad fija o una cantidad fraccionada por año de efectivo arrendamiento, o ayuda al pago del IBI, o cantidades justificadas si se hacen obras para mejorar las condiciones de habitabilidad de los pisos en alquiler. Pero algo hay que ofrecer a los propietarios. El programa ofrece la posibilidad de contratarle un seguro obligatoriamente, pero esto dio muchos problemas en el pasado, pues había supuestos de confianza entre las partes, confianza sobrada, que hacían innecesario el gasto en una póliza de seguro. Sería mejor que el seguro fuere voluntario, así abrimos competencia, bajamos precios de la entidad aseguradora y que su coste lo cubriera esa ayuda pública. Y, en tercer lugar, la tercera pata de esta estructura, las entidades colaboradoras, se revela insuficiente la remuneración establecida en el artículo 2.5 del proyecto normativo, que se refiere a una mensualidad de renta. Pues incluso una mensualidad de renta puede ser inferior al honorario de mercado libre. En la provincia de Jaén, por ejemplo, el uso es cobrar una mensualidad de renta. En Sevilla o en Málaga, agencias inmobiliarias cobran 2 mensualidades de renta. Siendo numerosas, si se participa en este programa, las obligaciones que se le imponen a los agentes colaboradores con la responsabilidad consiguiente. No podemos olvidar que el nuevo régimen sancionador incluye sanciones a la Agencia de Fomento del Alquiler de hasta 6.000 euros. Es decir, aumenta las obligaciones, aumenta la responsabilidad, amén de los gastos que deben soportar de personal capacitado, mantenimiento de oficina y atención a los ciudadanos. Los agentes colaboradores, señorías, no pueden financiar el programa, sino que deben obtener la justa contraprestación en forma de ayuda pública. La última que venía prevista en el anterior programa de subvención era de 600 euros por vivienda alquilada. El segundo concepto es confianza. He hablado de la financiación, el segundo concepto es confianza. Es necesario renovar la confianza de los propietarios y de las entidades colaboradoras. Se parte de un déficit heredado de anteriores programas de fomento del alquiler. Es público y notorio que se cubrieron y se superaron las actuaciones previstas desde el año 2005 y también es público y notorio que dejaron de resolverse multitud de solicitudes de subvención formuladas por propietarios y por agencias de fomento del alquiler, infringiendo el artículo 42 de la Ley 30/92 que exige la resolución expresa, lo que dio lugar a todo tipo de quejas, manifestaciones, reclamaciones al defensor del pueblo e incluso por vía judicial. No se cerró aquella puerta y tanto propietarios como agencias de fomento del alquiler vieron frustradas sus legítimas expectativas y perdieron su confianza en la Administración, lo que ahora obstaculiza indudablemente la gestión de un nuevo programa y la captación de una bolsa de viviendas deshabitadas.
Por tanto, se recomienda dotar una partida para liquidar en su totalidad, o al menos en parte, la deuda atrasada acumulada con propietarios y con agencias de fomento del alquiler. En otro caso, respetuosamente entendemos que posiblemente el programa de intermediación esté abocado al fracaso. Y el tercer concepto, la profesionalidad, muy importante. Es fundamental dotar de profesionalidad la labor mediadora a cargo de las entidades colaboradoras. En el pasado se constató que un gran número de personas dedicadas a otros sectores y, por tanto, ayudas de conocimiento inmobiliario llegaron a registrarse como agencias de fomento del alquiler, lo que finalmente derivó en abusos y malas prácticas hacia los consumidores, como percibir honorarios por encima de lo previsto en la norma, hacer uso indebido de los logos de la Junta de Andalucía, todavía hoy hay denuncias en este sentido en las delegaciones de consumo, publicidad engañosa, cierres repentinos de agencias de fomento abandonando a la clientela a su suerte una vez percibida su subvención. Señorías, ha llegado el momento de darle seguridad jurídica al mercado inmobiliario, pero no solo en torno a este programa de intermediación y de incentivos, sino desde un punto de vista global. En la función social de la vivienda también entra la seguridad jurídica. No solo es necesario un notario, un registrador, un proceso judicial ágil para los desahucios, sino también un mediador profesional competente. Desde el Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se viene solicitando la aprobación de una ley de mediación inmobiliaria de Andalucía que reporte seguridad al sector. Los API venimos regulados por el Real Decreto 1294/2007, que se publicó en el BOE de 3 de octubre de 2007. Pero el resto de operadores actúan con plena libertad y sin control administrativo, lo que pone en peligro la seguridad del consumidor. España es el único país de la Unión Europea que no tiene regulada la mediación inmobiliaria. Y el mejor precedente lo tenemos muy cerca, en la legislación catalana. En su Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, también se llama igual, contemplan y regulan la figura del agente inmobiliario con unos requisitos mínimos administrativos de capacitación profesional, de homologación, de establecimiento abierto al público, no los famosos mediadores que no tienen oficina abierta al público, solo manejan tarjetas con móviles y con nombres propios, sin responsabilidad ninguna, y con requisitos de seguro de responsabilidad civil y otras garantías, por ejemplo, en las cantidades que perciben a cuenta de operaciones. Les rogaría encarecidamente que no desaprovechen esta oportunidad de modificación de nuestra ley andaluza del derecho a la vivienda para introducir enmiendas en este sentido de regulación de la mediación inmobiliaria. Es el momento idóneo por la criba de operadores y corredores inmobiliarios que ha provocado la recesión y la crisis inmobiliaria. Todos estos señores que han salido del mercado a raíz de la recesión volverán, sin duda, cuando el ciclo económico se recupere. Permítanme que termine con una máxima. Un mercado sin normas no es un mercado más libre, sino más inseguro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Galiano, por sus interesantes aportaciones. A continuación tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida la señora Nieto. Muchas gracias, presidenta. Gracias por sus aportaciones. Resalto lo que ha dicho usted al final. Efectivamente, la regulación del mercado es lo que da seguridad y fiabilidad en el mismo. Nos quedamos también con el desarrollo que ha hecho en torno a esos tres elementos de financiación, de confianza y de profesionalidad, y con las sugerencias de mejora y enriquecimiento de nuestro acervo normativo, sobre todo en la regulación de la intermediación. Ha hecho usted unas aportaciones muy interesantes. El ánimo de estas comparecencias, como le venimos diciendo a las personas que le han precedido en representación de otras entidades, lo que queremos es que finalmente la ley responda a hacer el desarrollo, efectivamente, que sea efectivo el desarrollo de la función social de la vivienda, y con todas sus aportaciones esperemos que así sea. Así que muchas gracias en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias.